Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Tania, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy vamos a ver el tan pedido y solicitado temario de geografía. Yo no sé por qué se les complica tanto geografía, geografía es bien preciosa y la verdad es que, bueno, les digo un secreto. No, no es secreto, pero un dato curioso es que geografía fue mi segunda opción para la carrera, entonces me gusta mucho. Así que vamos a empezar. Van a ver que al principio, los primeros temas, a mí la verdad es que estos conceptos que les maneja el temario se me hacen súper importantes para poder inferir la segunda parte de lo que corresponde al temario de geografía. Así que precisamente el repaso al principio como que va a ir un poco más lento para que estos conceptos queden bien concretos y ya el último va a ser como más ligero, ¿no? Porque ya vamos a poder saber de qué estamos hablando. Así que vamos a empezar. El primer tema de geografía es el espacio geográfico y los mapas. Y tienen una lista así enorme de conceptos en cada uno de los subtemas que vamos a ir viendo. Nuestro espacio geográfico se va a componer de diferentes pues características, ¿no? Que lo van a formar. Entonces, vamos a tener los componentes naturales. ¿Cuáles van a ser? La flora, la fauna, el clima, todo lo correspondiente a naturaleza. Los componentes sociales, que es todo lo que va a estar relacionado con la población, y los componentes económicos, que se refiere a las actividades que se van a realizar para satisfacer pues nuestras necesidades. Después vienen más conceptos que se basan en el análisis del espacio geográfico. Lo primero que tenemos es la región. La región va a ser una porción en el espacio geográfico que va a estar determinada por ciertas características. Luego viene el paisaje. ¿Qué es el paisaje? La figura que nosotros vemos o la imagen que nosotros captamos a simple vista en un lugar. El medio. El medio va a ser el lugar en el que nosotros vamos a poder interaccionar con todo lo que está a nuestro alrededor. Territorio. El territorio es un espacio que va a estar dividido de acuerdo a una organización política. Y el lugar, pues un espacio, cualquier espacio en el planeta que se pueda localizar mediante coordenadas. Los siguientes conceptos son para el estudio del espacio geográfico. Primero tenemos la localización. Localizar es ubicar un lugar en el espacio para poder estudiarlo. Distribución. La distribución precisamente va a ser la forma en la que se van a repartir los componentes dentro del espacio geográfico. Temporalidad es básicamente el tiempo en el que dura un proceso. Y relación, que es la interacción que van a tener los componentes que están en todo el espacio. Y algo muy importante que es el siguiente tema, círculos y puntos de la superficie terrestre. Primero tenemos los paralelos. Los paralelos, recordemos que son los círculos que dividen a la Tierra de forma horizontal. Tenemos el Ecuador, el Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio, bla, bla, bla. Los meridianos son aquellos que dividen a la Tierra de forma vertical, como si fueran gajitos de naranja, así se ven. Los polos, tenemos dos círculos polares, uno al norte y uno al sur del planeta. Coordenadas, las coordenadas van a ser precisamente la relación que tienen entre los paralelos y los meridianos para poder ubicar puntos en el espacio. La latitud que nos va a medir los paralelos. Ahora, la longitud nos va a medir los meridianos. La altitud nos mide la distancia que hay entre el punto en el que estamos y el nivel del mar. Y los usos horarios que sabemos que se rigen por los meridianos. Siguiente, nos presentan los distintos tipos de representación. Primero vemos el croquis. El croquis va a ser aquel diseño que pueden hacer ustedes a simple vista, así de un lugar, ¿no? Te invito a mi casa. Ah, sí, ¿por dónde es? Entonces tú empiezas a dibujar. Bueno, creo que eso ya no se usa, ¿no? Es más fácil que le mandes tu ubicación y ya. Pero, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Así lo haces tú rápido y ese es un croquis. Planos. Los planos van a ser una representación en segunda dimensión.
es decir, plana. Los mapas van a ser la representación geográfica de la Tierra o de una porción de la Tierra, es decir, nada más de un país o de una parte, pues, de la Tierra. El Atlas, pues, es un conjunto de mapas. Globo terráqueo, que lo hemos visto muchas veces, es la representación 3D de la Tierra. Fotografías aéreas, pues es precisamente una foto que se va a tomar a cierta altura y pues de cierto lugar en específico. Las imágenes de satélite, que son precisamente aquellas que nos vienen, bueno, que llegan del espacio mediante los satélites, y los modelos tridimensionales, como por ejemplo los que da Google Maps, esas representaciones de GPS y todo eso, esos son los modelos tridimensionales. Tenemos el sistema de información geográfica, que es una herramienta que se va a encargar de integrar información. Y el sistema de posicionamiento global, que sabemos que es para localizar un punto en el espacio. Los mapas obviamente pues van a poder ser de diferentes temas, ¿no? Entonces los mapas temáticos pues vamos a poder tener naturales, por ejemplo un mapa de climas, un mapa de relieve, los económicos, que por ejemplo puede ser de comercio, de industrias, los sociales, que nos pueden representar a lo mejor algunas etnias, los culturales, que nos pueden decir la ubicación de zonas arqueológicas, o los políticos, que es pues esta delimitación en donde se presenta la división política del territorio, ¿no? Y pasamos al tema 2, recursos naturales y preservación del ambiente. Dos conceptos básicos que a lo mejor sí se los preguntan, un 80% de probabilidad que sí se los pregunten. Rotación y traslación. La Tierra va a tener dos tipos de movimientos, rotación y traslación. La rotación es cuando va a girar en torno a su propio eje, es decir, así. Y la traslación es cuando tengo el Sol y la Tierra va a girar alrededor del Sol. ¿Qué puede provocar la rotación? El día y la noche. ¿Qué puede provocar la traslación? Las estaciones del año. Luego viene tectónica de placas, vulcanismo y sismicidad. Tectónica de placas. Sabemos que en nuestra litosfera pues vamos a tener varias placas tectónicas que están así como separaditas y como juntitas, y todo el tiempo van a estar en movimiento. A veces sí lo sentimos, a veces no. La mayoría de las veces no lo sentimos, pero todo el tiempo esas placas se están moviendo. Vulcanismo. Cuando la litosfera se fractura es cuando surge un volcán, y sabemos que adentro de un volcán hay rocas derretidas que nombramos magma. Y la sismicidad pues va a ser esta probabilidad de que las placas tectónicas se muevan. Ciclo hidrológico y distribución de las aguas oceánicas y continentales. Las aguas oceánicas, pues básicamente es todo el agua que vemos en los mapas que está en el océano, que representa el 97% del agua que hay en la Tierra. El agua continental es solo el agua que está dentro del continente, es decir, los ríos, los lagos, todo esto, esa es agua continental. Y el ciclo del agua, pues ya lo sabemos, ¿no? Llueve y luego el agua se evapora y así. Creo que no necesito repetírselos, pero si no se lo saben, pues pónganse a estudiar. Capas de la atmósfera. Nuestra atmósfera es precisamente lo que tenemos, no arriba, pero sí es esta parte gaseosa, ¿no? Es esta capa gaseosa de la Tierra. Entonces va a tener diferentes capas. ¿Y para qué nos va a servir? Pues esta normalmente lo que hace es que regula la temperatura de nuestro planeta. Las capas, pues se las digo de abajo hacia arriba, o sea, de las que están más cerquitas de la Tierra para el espacio exterior. Tenemos primero la troposfera, después va la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y al final va la exósfera. Elementos del clima. Los elementos del clima van a ser aquellos variantes que se pueden presentar en la atmósfera, como por ejemplo la temperatura, la presión atmosférica y todo esto.
Y los factores del clima. Pues los factores del clima van a depender precisamente de la temperatura y dependen también de la precipitación de cada zona. Por ejemplo, la relación que puede haber, ¿no? Entre la altitud y la temperatura. O sea, que mientras más alto estamos, pues más frío es. Y este tipo de cosas. Y luego viene la distribución y clasificación de los climas en el mundo. La clasificación que ustedes deben de manejar es la de Köppen. Köppen, recuerden que divide en 5 climas principales, que es tropical, seco, templado, frío y polar. Y los climas van del Ecuador hacia arriba y después del Ecuador hacia abajo, en ese mismo orden. Y se denominan por letras A, B, C, D y E. La biosfera. La biosfera va a ser este conjunto de donde nos relacionamos, o va a ser este espacio donde se relacionan todos los seres vivos. Y biodiversidad, que básicamente biodiversidad ya lo vimos en biología, así que creo que no tengo que explicarlo de nuevo. Pero algo que sí es que les manejan especies endémicas y en peligro de extinción. Ya también lo vimos en biología, ¿no? Las especies endémicas van a ser las especies que están solo en un lugar en específico, es decir, no los tenemos en todos lados, ¿no? Como el ajolote, por ejemplo. Entonces solo son de un lugar y la importancia de su preservación, pues ya sabemos que se altera una parte y es todo un cambio en la ecología, ¿no? Todo un cambio en ese ecosistema y por eso es importante cuidarlo. Luego viene la parte de regulación de los recursos naturales, que incluye el desarrollo sustentable, que también ya vimos en bio. Si no han visto el repaso de biología, véanlo porque ahí ya manejamos todos estos temas. Políticas y educación ambiental. Básicamente tenemos las ecotecnias y el ecoturismo. ¿Qué van a ser las ecotecnias? Pues van a ser aquellas técnicas que se van a crear para que nosotros podamos aprovechar de manera eficiente los recursos naturales, es decir, que no los malgastemos. Y el ecoturismo, pues es este acercamiento que se intenta para que precisamente la gente, al tener interacción con la naturaleza, entienda la importancia de preservarla y no nada más de destruirla y a lo menso. Y pasamos al tema 3. Sí, el tema 3 es muy corto. Primero viene crecimiento y distribución de la población. 2 cosas que deben de saber. Población absoluta y población relativa. La población absoluta van a ser todos los habitantes que tenemos en un lugar. Todos. La población relativa va a ser el número de habitantes que tenemos por metro cuadrado. Medio rural y medio urbano, ya sabemos la diferencia. Y en cuanto a los principales actividades económicas que se tienen dentro, pues también lo sabemos, ¿no? En el medio rural pues tenemos más las actividades agrícolas, forestales, pesqueras, y pues en el medio urbano tenemos toda esta parte de la industria, el comercio, los servicios. Migración. La migración va a ser un fenómeno en el cual va a existir un desplazamiento de personas. Diferencia entre emigrante e inmigrante. Yo me acuerdo que me preguntaron eso me acuerdo bien que me lo preguntaron en el examen. Un emigrante es aquella persona que va a salir y o sea, sale de su país. Cuando sale, o bueno, no de su país, pero de su región en la que vive. Cuando sale se llama emigrante. Cuando entra al nuevo lugar de residencia es inmigrante. Y luego viene riesgos y vulnerabilidad. ¿Qué va a ser un riesgo? Pues la posibilidad de que algo ocurra. Así, ¿no? Nada más. La vulnerabilidad es qué tanto te puede afectar a ti ese riesgo. Y ya, pasamos al tema 4. Les dije que era muy corto el 3. El tema 4 es espacios económicos y desigualdad social. Temas sencillos, básicos, así que pueden intuir, ¿no?
Regiones agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras y mineras de México y el mundo. Esto va a depender de los recursos naturales de cada parte del planeta. Y ustedes, sabiendo, por ejemplo, la distribución climática, pueden intuir, ¿no? Que, bueno, en las regiones que hay costas, pues las actividades son más pesqueras. En las regiones en donde hay como valles y un clima así como más templadón, pues puede haber actividades agrícolas. Entonces, así es como deben de empezar a hacer la relación entre los recursos naturales que hay en cada parte del planeta y qué actividades económicas se pueden llevar a cabo. Si hacen esto ya es fácil en serio. Pero deben de ponerse a pensar bien, como analizar esa parte. Y pasamos a la parte de globalización. Globalización, que ya lo vimos también en la parte de historia universal. Sabemos qué es la globalización y que se crean pues estas instituciones para poder regular y fomentar el comercio internacional. Principales regiones comerciales, o sea, eso también es lo que les digo. Vean bien los recursos que se tiene y son las actividades que se van a realizar en el comercio. Tenemos, esto sí es importante, la desigualdad económica, diferencias en el índice. No puede ser. Ya, la desigualdad socioeconómica, diferencias en el índice de desarrollo humano de los países centrales, periféricos y semiperiféricos. Conceptos: país central va a ser aquel que tenga un mayor progreso tecnológico. El país periférico pues va a ser aquel que principalmente tiene mano de obra barata. El país semiperiférico es el que junta como ambos. Y pasamos al último tema, que es el tema 5, espacios culturales y políticos. Diversidad cultural en México y el mundo. Sabemos que esta diversidad cultural va a estar regida por dos aspectos. La época en la que se está viviendo y el lugar, porque pues no es igual el modo de vida que yo tengo que el modo de vida que va a tener alguien o que tenía alguien en los años 50, ¿no? Entonces, eso es lo que rige el modo de vida que va a haber y pues lo que hace la diversidad cultural. Globalización cultural, ¿a qué se refiere? Ya vimos lo que es globalización, pero lo vimos en un ámbito económico. Pues en el cultural también aparece, porque precisamente son estas costumbres que podemos tener de tradiciones, de música que adoptamos de otros países o que de aquí se pegan a otros países. Multiculturalidad e interculturalidad, dos conceptos que también deben de manejar. La multiculturalidad va a ser la convivencia entre diferentes culturas que van a estar en un mismo espacio geográfico. La interculturalidad va a ser la relación entre diferentes culturas que van a compartir tradiciones. Y a la parte de las fronteras, se las manejan como zonas de transición y tensión. ¿Por qué es una zona de transición, una frontera? Pues porque por ahí va a pasar mucha gente. ¿Y por qué va a ser una zona de tensión? Precisamente porque por ahí pasa mucha gente, ¿no? Entonces, sí, pues esto hace que las fronteras se conviertan en zonas de tensión porque los gobiernos de cada país o de cada lugar pues van a tener ciertas restricciones respecto a eso. Y bueno, patrimonio cultural de los mexicanos. Aquí deben de saber, muy importante, ubicar por lo menos zonas arqueológicas, ciudades que sea patrimonio cultural, por si se los preguntan, que ustedes sepan qué contestar. Y el espacio de soberanía nacional, ¿qué quiere decir esto? Pues sabemos que no nada más nuestro gobierno, por ejemplo, lo que es México, no nada más hay la figura de México,
se considera como territorio nacional, sino que también cada uno de los países va a tener islas que son parte de su territorio o tienen ciertas millas de arriba del territorio, o sea, arriba del país, que es el espacio aéreo, y también tienen lo mismo de mar. Así que estos son los espacios de soberanía nacional. Y ya chicos, pues eso fue todo. Ya saben que cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios o me pueden seguir pues en Facebook y por ahí me pueden mandar también. Trataré de estar al pendiente. Y nada, espero pues que estén con todas las ganas del mundo para seguir y adiós.